Queridas, queridos, continuamos, ya estamos casi por terminar el volumen 17 de la obra del doctor Sigmund Freud. Hemos llegado al texto que están viendo en pantalla, Notas sobre la pizarra mágica. Bienvenidas, bienvenidos. Texto de 1924, publicado en 1925. Estamos leyendo las ediciones en alemán, el título original en alemán. Ediciones hasta 1975, tal vez haya más, no lo sé. En cuanto a las traducciones en castellano, fueron hechas por el psiquiatra español Luis López Ballesteros. Miren, La pizarra mágica, también llamado El Bloc maravilloso. Realmente no recuerdo haber leído este texto del doctor Sigmund Freud. Parece ser un cuento infantil, La pizarra mágica. Ajá. Dice James Strachey: este trabajo fue redactado probablemente en el otoño de 1924, pues en noviembre de dicho año Freud le informaba en una carta a Abraham, uno de sus discípulos, que lo estaba revisando. Véase Jones, la biografía oficial de Sigmund Freud. Continúa Strachey: en cuanto al curioso artefacto que sirvió de base a Freud para preparar esta ingeniosa y esclarecedora reseña de los sistemas conciencia, preconsciente y percepción-conciencia, todavía es posible conseguirlo, al menos en Gran Bretaña. Antes de continuar, asterisco, Strachey escribía esta frase en 1961. En Gran Bretaña, la pizarra mágica se difundió con la marca Printator. No sé. Vamos a ver qué dice el texto de Freud. Finaliza Strachey: a quienes están en condiciones, perdón, a quienes estén en condiciones de hacer la inspección directa de uno de estos artefactos, ella les aclarará mucho el contenido del artículo. ¿What? ¿Artefacto? Qué extraño. Dice el doctor Sigmund Freud, voy abriendo mi navegador porque estas referencias culturales me parecen muy, muy oscuras, ¿eh? Por supuesto, es como... Vamos a ver si se entiende el texto de Freud. No sé que sea una pizarra mágica, pensé que era un cuento infantil. Dice el texto, el doctor Freud: si desconfío de mi memoria, es sabido que el neurótico lo hace en medida notable, pero también la persona normal tiene todas las razones para desconfiar de su memoria. Puedo complementar y asegurar su función mediante un registro escrito. La superficie que conserva el registro de los signos, pizarra u hoja de papel, se convierte, por así decir, en una porción materializada del aparato anémico, del aparato de la memoria, digámoslo así, que de ordinario llevo invisible en mí, el aparato anémico. Si tomo nota del sitio donde se encuentra depositado el recuerdo, entre comillas, fijado de ese modo, puedo, entre comillas, reproducirlo a voluntad en cualquier momento y tengo la seguridad de que se mantuvo inmodificado, vale decir, a salvo de las desfiguraciones que acaso habría experimentado en mi memoria. Si quiero servirme con mayor amplitud de esta técnica para mejorar mi función némica, caigo en la cuenta de que dispongo de dos procedimientos diversos. En primer lugar, puedo escribir sobre una superficie que conserve incoluble durante un tiempo indefinidamente largo la noticia que se le confía. Por ejemplo, una hoja de papel sobre la cual escribo con tinta. Obtengo así una, entre comillas, huella anémica duradera. La desventaja de este procedimiento consiste en que la capacidad de recepción de la superficie de escritura se agota pronto. La hoja se llena, no queda espacio para nuevos registros y me veo precisado a servirme de otra hoja.
no escrita todavía. Y hasta la ventaja de este procedimiento, hecho de que brinde una, entre comillas, huella duradera, puede perder su valor para mí si mi interés por la noticia se extingue transcurrido cierto lapso y ya no quiero, entre comillas, conservarla en la memoria. Aquí, entonces, parece ser que Freud está hablando de su interacción con los registros, no sé, escritos, la relación no de propiamente Freud, sino del ser humano con los registros, ajá. La escritura, pienso yo también en esta clase, digamos, de registros en YouTube. Ujú. Pienso, también me hace pensar en los registros que vendrán en un futuro, sobre qué plasmaremos nosotros nuestra información, ajá, nuestra memoria, dice Freud. Dice el texto, el otro procedimiento está libre de ambos defectos. Por ejemplo, si escribo con tiza, con un gis, lo llamamos en México, que son como bloques de cal, no sé exactamente de qué está hecho el gis, pero son como palitos de un material que pinta. Generalmente es blanco. Cuando yo era niño se usaban de estos en las escuelas, gises y borradores les llamábamos. Las tizas. Ajá. Si escribo con tiza sobre una pizarra, dispongo de una superficie de recepción que sigue siendo receptiva sin límite temporal alguno y cuyos caracteres puedo destruir tan pronto dejen de interesarme, sin tener que desestimar por ello la superficie de la escritura. Es decir, es como si tuviéramos una hoja en blanco, un papel en el cual nosotros pudiéramos escribir con lápiz y luego borrar y luego volver a escribir. Ajá. Ahí la superficie, digamos, no se agota. El, el registro se puede borrar. Ajá. La desventaja en este caso consiste en que no puedo obtener una huella duradera. Si quiero registrar nuevas noticias en la pizarra, me veo obligado a borrar las que ya la cubren. Por tanto, la capacidad ilimitada de recepción y conservación de huellas duraderas parece excluirse en los expedientes con que sustituimos a nuestra memoria. O bien es preciso renovar la superficie receptora, o bien hay que aniquilar los signos registrados. Ajá. Por supuesto, recordemos que en tiempos de Freud eso era natural. Ahorita me extraña cómo pone Freud en contraste el papel y la pizarra. El papel con tinta y la pizarra con una tiza. Podría ser incluso el papel con pluma, con tinta o con un lápiz que nos permita borrar. Ajá. Dice el texto. Todos los aparatos auxiliares que hemos inventado para mejorar o reforzar nuestras funciones sensoriales están constituidos como el órgano sensorial mismo o partes de él. Llámense gafas, cámara fotográfica, trompeta para sordos, etc. Nota número 1. Esta idea es empleada en el texto El malestar en la cultura. Ese texto todavía no lo tenemos, pero ya estamos a menos distancia de él. Dice el texto, comparados con estos, los dispositivos auxiliares de nuestra memoria parecen particularmente deficientes. En efecto, nuestro aparato anímico opera lo que ellos no pueden. Es ilimitadamente receptivo para percepciones siempre nuevas y además les procura huellas némicas duraderas, aunque no inalterables. Es decir, podemos tener recuerdos falsos. Ajá. Aquí les voy a dejar en la descripción no solo la interpretación de los sueños que viene a continuación citada, sino este otro texto de Sigmund Freud sobre los recuerdos encubridores. Ajá. Vamos a regresar al texto principal. Ya en la interpretación de los sueños, véase nota número 2, volumen 5, página 533, en Más allá del principio de placer, Freud afirma que este distingo
Ya había sido hecho por Breuer en su contribución teórica a estudios sobre la histeria. Voy a dejarles tanto más allá del principio de placer como la interpretación de los sueños. El malestar en la cultura todavía no, pero sí les dejaré estudios sobre la histeria, ¿vale? Dice el texto principal, repito, ya en la interpretación de los sueños formulé la conjetura de que esta insólita capacidad debía atribuirse a la operación de dos sistemas diferentes, dos órganos del aparato anímico. Poseemos un sistema percepción-conciencia, PCC, que recoge las percepciones, pero no conserva ninguna huella duradera de ellas, de suerte que puede comportarse como una hoja no escrita respecto de cada percepción nueva. ¡Wow! Las huellas duraderas de las excitaciones recibidas tendrían cabida en sistemas némicos situados detrás. Después, en Más allá del principio de placer, puntualicé que el inexplicado fenómeno de la conciencia surgía en el sistema percepción en lugar de las huellas némicas. Esto es importante, queridas, queridos, para el año 2023, en el cual el psicoanálisis formulado por Sigmund Freud fue descontextualizado de la obra del tiempo de Freud para ser adaptado a las demandas de la psiquiatría moderna de salud mental. Un empeño inútil y de hecho bastante ofensivo hacia la figura histórica de Freud, donde para el año 2023 en México se tienen contemplados estos abordajes no psicoanalíticos, sino psicoterapéuticos, digámoslo así. Digamos, el uso de esta palabra se ha ido apropiando tanto de la obra de Freud como de otras costumbres, por ejemplo, costumbres espirituales orientales, en las cuales la conciencia se tiene como un estado elevado del ser. Esto, por supuesto, en México, amparado, digámoslo, por una psicoterapia cognitivo-conductual, es decir, hay unas cosas ahí extrañas que ocurren en la psicología académica en México. Permítanme un segundo. Esta apropiación y descontextualización del texto freudiano lleva, por supuesto, ciertos, no riesgos, no peligros para los usuarios, al menos, al menos antes de, ¿cómo decirlo? Perdón, me están mandando un mensaje un familiar y tenía que responder. Eh, Al menos no si los psicoterapeutas no se proponen ya de antemano aprovechar de el poder que obtienen a través de la sugestión, a través de la cercanía con sus pacientes. Y esto, por supuesto, no es culpa de Freud, no es culpa de ustedes o mía, sino es responsabilidad única y exclusivamente de aquellos psicoterapeutas que aprovechan su posición. Entonces, Freud, al hablar de conciencia, únicamente habla de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que tenemos conocimiento, nada más. No se trata de elevar el ser y aumentar nuestro grado de contacto con la realidad y con nosotros mismos. No, 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 no. Conciencia igual a lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que pienso también, lo que yo alcanzo a captar de mí. Repito, lo que yo alcanzo a captar, a observar, a ver de mí mismo, por ejemplo. Dice el texto, ahora bien, hace algún tiempo ha aparecido en el comercio con el nombre de pizarra mágica, un pequeño artificio que promete un mayor rendimiento que la hoja de papel o la pizarra. ¡Ay, qué tierno! No pretende ser otra cosa que una pizarra de la que pueden eliminarse los caracteres mediante un cómodo manejo. Pero si uno lo estudia de más cerca, haya una notable concordancia entre su constitución y la de nuestro aparato perceptivo, tal como yo lo he supuesto, el aparato perceptivo, ¿vale?
y se convence de que efectivamente puede ofrecer ambas cosas. Una superficie perceptiva siempre dispuesta y huellas duraderas de los caracteres recibidos. ¡Wow! La tablilla mágica es una tablilla de cera o resina de color oscuro colocada en un marco de cartón. Miren, parece un juguete, ¿no? Me hizo acordarme de creo que se llaman Etch-a-Sketch. En México los conocimos no como pizarra mágica, sino como, ay, no me acuerdo. Era un juguete, una, ¿cómo decir? Como una tablet. No era una tablet, no tenía componentes electrónicos digitales, pero era una tableta, no sé cómo llamarla, como un cuaderno rojo que tenía dos perillas con las cuales uno iba guiando una línea que aparecía. En cuanto tú sacudías la pizarra, digo, el Etch-a-Sketch, no me acuerdo cómo se llama, lo que habías dibujado se borraba. Esta pizarra mágica, a ver si terminando el texto encuentro alguna imagen en Google. Entonces, hay sobre esa pizarra mágica una hoja delgada, transparente, fija en el extremo superior de la tablilla de cera y libre en el inferior. Ok, esta hoja es la parte más interesante del pequeño aparato. Consta de dos estratos que pueden separarse entre sí, salvo en ambos márgenes transversales. El de arriba es una lámina transparente de celuloide y el de abajo un delgado papel encerado, también transparente. Cuando el aparato no se usa, la superficie inferior del papel encerado adhiere levemente a la superficie superior de la tablilla de cera. Para usar esta pizarra mágica, se trazan los signos sobre la lámina de celuloide de la hoja que recubre a la tablilla de cera. A tal efecto, no se requiere lápiz ni tiza, pues la acción de escribir no consiste en aportar material a la superficie receptora. Es una vuelta al modo de escribir de los antiguos sobre tablillas de cera o de arcilla. Un punzón aguzado, es decir, afilado, una punta afilada, rasga la superficie y sus incisiones producen el escrito, entre comillas. En el caso de la pizarra mágica, la acción de rasgar no es directa, sino que se produce por mediación de la hoja que sirve de cubierta. El punzón en los lugares que toca hace que la superficie inferior del papel encerado oprima la tablilla de cera, y estos surcos se vuelven visibles como una escritura de tono oscuro sobre la superficie clara y lisa del celuloide. Agüita, permítanme. Se quiere destruir el registro, repito, si se quiere destruir el registro, basta con tomar el margen inferior libre de la hoja de cubierta y separarla de la tablilla de cera mediante un ligero movimiento. De este modo cesa el íntimo contacto entre papel encerado y tablilla de cera en los lugares rasgados. Es justamente lo que hace visible el escrito. Y no vuelve a establecerse cuando ambas se tocan de nuevo. Ahora, la pizarra mágica ha quedado libre de toda escritura y preparada para recibir nuevos registros. Desde luego, las pequeñas imperfecciones del artificio carecen de todo interés para nosotros, puesto que solo nos proponemos estudiar su semejanza con la escritura del aparato receptivo del alma. Sí, estando escrita la pizarra mágica, se separa con cuidado la lámina de celuloide del papel encerado, se verá el escrito con igual nitidez sobre la superficie del segundo, y acaso se pregunte para qué necesita de la lámina de celuloide de la hoja de cubierta. El experimento mostrará enseguida que el delgado papel se arrugaría o desgarraría fácilmente si se escribiese directamente sobre él con el punzón. La hoja de celuloide es entonces una cubierta que protege el papel encerado, apartando los influjos dañinos provenientes de afuera.
El celuloide es una, entre comillas, protección antiestímulo. ¡Ah, qué tierno! Es que esta frase de protección antiestímulo la ha estado usando Freud, y que el hecho de que se lo haya encontrado Freud en lo que parece ser un juguete de su época me da mucha ternura. Repito, el celuloide, esta lámina de celuloide que protege el papel encerado, es una protección antiestímulo. El estrato genuinamente receptor es el papel. Ahora puedo señalar que en el texto, más allá del principio de placer, expuse que nuestro aparato de percepción consta de dos estratos: una protección antiestímulo externa, destinada a rebajar la magnitud de las excitaciones advinientes, es decir, que llegan, en otras palabras, eh, como si fuera cada vez más difícil que el mundo nos toque. Ajá. Aquí voy a introducir una pequeña modificación, no del texto de Freud, no del mensaje de Freud, no de la idea de Freud, sino de la comprensión del fenómeno del aprendizaje. Ajá. El aprendizaje no es lo que determina la estructura, lo que acepta, lo que recibe un organismo. Es justamente, digamos, esta protección antiestímulo, esta capacidad que se va haciendo en los seres humanos notoria cuanto más crecemos, de irnos aislando, de ir escogiendo específicamente qué es lo que queremos para nosotros. Digamos, una derivación del principio de placer, pero ahorita regresamos al texto para no complicar la lectura. Repito, nuestro aparato de percepción, expuse en Más allá del principio de placer, consta de dos estratos o dos niveles: una protección antiestímulo externa destinada a rebajar la magnitud de las excitaciones que vienen de afuera, y bajo ella la superficie receptora de estímulos, el sistema percepción-conciencia. Ajá. No es preconsciente, queridas, queridos. Estas siglas las viene usando el doctor Freud, estas letritas, desde la interpretación de los sueños. Para preconsciente era PRCC. Esto, percepción conciencia, también guarda un poquito de, digamos, la historia de Freud estudiando la neurología en el proyecto de psicología que también les dejo en la descripción, ¿vale? Dice el texto: la analogía o la comparación entre el sistema percepción-conciencia y la pizarra mágica, este juguete al parecer, no tendría mucho valor si no se la pudiera llevar más adelante, separando toda la hoja de cubierta, celuloide y papel encerado, de la tablilla de cera. El escrito desaparece y, según hemos consignado, tampoco reaparece luego. La superficie de la pizarra mágica queda exenta de escritura, receptiva de nuevo, es decir, la superficie queda receptiva de nuevo. Ajá. Pero es fácil comprobar que en la tablilla de cera misma se conserva la huella duradera de lo escrito, legible con una iluminación adecuada. Por tanto, el artificio no solo ofrece, como la pizarra escolar, una superficie receptiva siempre utilizable, sino también huellas duraderas de los caracteres, como el papel común. Resuelve el problema de reunir ambas operaciones, se distingue lo que sigue, distribuyéndolas en dos componentes o sistemas separados que se vinculan entre sí. Es decir, hay una relación, una interacción entre estas dos capas que permite siempre recibir estímulos nuevos y al mismo tiempo poder observar el registro. Ajá. Ahora bien, según mi supuesto ya mencionado, es ese exactamente el modo en que nuestro aparato anímico tramita la función de la percepción. El estrato receptor de estímulos, el sistema percepción-conciencia, no forma huellas duraderas.
las bases del recuerdo tienen lugar en otros sistemas contiguos, es decir, próximos, en relación a. Ajá. El hecho de que el hecho de que en la pizarra mágica no se saque partido de las huellas duraderas de los registros recibidos, repito, no se aprovechen las huellas duraderas de los registros recibidos, no necesita perturbarnos, baste con que estén presentes. Es evidente que la analogía o la comparación entre un aparato auxiliar de esta clase y el órgano modelo tiene que terminar en alguna parte. En efecto, la pizarra mágica no puede reproducir, entre comillas, desde dentro el escrito, una vez borrado. Es decir, no hay voluntad en la pizarra mágica. Es un objeto inanimado, es, digámoslo así, un juguete, una cosa. Sin embargo, lo que quiere decir Freud es que esta relación que establecemos nosotros con nuestros recuerdos, siendo nosotros capaces de evocarlos, es algo mucho más maravilloso que ese juguete que al parecer le encantó a Freud. Repito, en la pizarra mágica no, perdón, la pizarra mágica no puede reproducir desde adentro el escrito una vez borrado. ¿Sería realmente una pizarra mágica? Sí, a la manera de nuestra memoria pudiera consumar eso. Como quiera que fuese, ahora no me parece demasiado osado o atrevido poner en correspondencia la hoja de cubierta compuesta de celuloide y papel encerado con el sistema percepción-conciencia y su protección antiestímulo. La tablilla de cera con lo inconsciente tras aquel y el devenir visible de lo escrito y su desaparecer con la iluminación y la extinción de la conciencia a raíz de la percepción. Esto está un poquito complicado, queridas, queridos. Podemos nosotros aproximarnos a la memoria como una huella. Ajá. De hecho, una frase también usada comúnmente por Freud en la interpretación de los sueños es huella anémica. Y al mismo tiempo, esas huellas que habitan en nuestra memoria, que forman nuestra memoria, están y no están. Están presentes, a veces podemos nosotros notarlas en eventos particularmente notorios como la hipnosis o ya para una psicología del año 2023, un trauma emocional, un trauma psicológico, que hay mucho que decir y que ya he dicho en estos videos, nos demuestra cómo a veces esas huellas, a veces esos recuerdos son mucho más poderosos de lo que nosotros quisiéramos. Dice Freud. Confieso, no obstante, que me inclino a llevar más lejos aún la comparación. En la pizarra mágica, el escrito desaparece cada vez que se interrumpe el contacto íntimo entre el papel que recibe el estímulo y la tablilla de cera que conserva la impresión. Ajá. La tablilla de cera sería lo inconsciente, digámoslo así, el cúmulo de recuerdos, la historia, pero no solo la historia, ¿cómo decirlo?, que nosotros recordamos, sino justamente lo que nos conforma desde nuestros primeros días de vida. E incluso si nos vamos a Tótem y Tabú, aquella herencia, ¿cómo decirlo? Es que no es solo biológica, cultural, histórica, que nos han dejado las generaciones pasadas. Eso sería la tablilla de cera, digámoslo así, lo inconsciente. Mientras que el celuloide, la parte, digamos, de arriba, que recibe eh, ¿cómo decirlo? Que recibe la estimulación, que recibe esta, esta punta, digamos, que va a dejar la huella sobre la tablilla de cera.
sería justamente la conciencia, la percepción conciencia. Esto coincide con una representación que me he formado hace mucho tiempo acerca del modo del funcionamiento del aparato anímico de la percepción. Ok, es que esto está un poquito complicado, más bien de leer, pero podemos simplemente entenderlo como el modo de funcionamiento de la percepción. Esto del aparato anímico de la percepción. Me parece algo innecesario, pero así lo escribió Freud, pero que me he reservado hasta ahora. Nota número 5. En realidad, dice James Strachey, ya lo había mencionado en Más allá del principio de placer. Vuelve a referirse a lo mismo en el texto, la negación, que creo que es el que sigue. En forma embrionaria, la noción ya está presente en el proyecto de psicología. Es decir, en forma... En, esta frase o esta aproximación que nos está a punto de contar Freud está formándose, está plasmada, pero en sus primeros estadios, digámoslo así, en el proyecto de psicología que ya les había mencionado. Regresamos al texto principal. He supuesto que inervaciones de investidura son enviadas y vueltas a recoger en golpes periódicos rápidos desde el interior hasta el sistema de percepción-conciencia, que es completamente permeable. Esto, queridas, queridos, no se espanten. Es Sigmund Freud comparándonos a todos los seres humanos como células. Ajá. Que de hecho también tiene mucho que ver con el texto Más allá del principio de placer. Hablando de la percepción. Ahorita dejemos esto completo de aparato anímico de la percepción. Digamos solo la percepción. Inervaciones de investidura. Una frase algo complicada. Así escribía Freud. Tiene que ver con su contexto histórico y científico. Ajá. Es decir, estas son palabras usadas por otros autores para también introducir a una tradición científica, aunque puede ser algo contradictorio, no es algo así, es más bien como una escuela de pensamiento, como un hilo narrativo en el cual la ciencia va construyendo el conocimiento para los científicos. Ajá. Entonces, inervaciones de investidura son enviadas y vueltas a recoger en golpes periódicos rápidos desde el interior hasta el sistema percepción-conciencia, que es completamente permeable. Aquí voy a compararnos, voy a extender la comparación de el aparato anímico con una célula, ajá, digamos como una bolita, una burbuja, ajá, en la cual dentro, digámoslo así, habita energía que poco a poco se extiende, ajá, del centro de la burbuja hacia afuera de la burbuja, con el objeto justamente de hacer su vida, sobrevivir, alimentarse, expulsar también lo que no le sirve, que ya habita dentro de sí, sus excrementos, por decirlo de una manera. Cuando hablamos de inervaciones, es decir, son movimientos de investidura, son enviadas, ahorita por ejemplo, si todo mi cuerpo pudiera ser una burbuja modificada, esta parte de mi cuerpo, que yo llamo mi mano, va a tomar este objeto que, conforme la iluminación me lo permite, se revela como un vaso. Si lo muevo para acá, la iluminación lo hace parecer como el fondo de pantalla, pero esto lo hago para beber agua que contiene este vaso, por ejemplo. Ajá. Cuando entonces estas investiduras y este movimiento es solo una forma también de ilustrar la vida afectiva, quiere decir inervaciones de investidura. Ahora comparemos este acto de que yo tomo un vaso de agua
con un acto amoroso, y hablo específicamente del amor, no del coito. Voy a ser muy claro. Querer a alguien, amar a alguien, es como si justamente esa energía que nos habita alcanza a una persona para buscar hacerla nuestra. Voy a usar esta frase, comérnosla a esa persona simbólicamente. La persona sigue viva, pero en la medida que nosotros tenemos contacto con él o con ella, nos nutrimos de su presencia, nos nutrimos de verlo o verla, nos sentimos bien solo de escucharla, de estar en su presencia, querer, investiduras, tomar, enviadas y vueltas a recoger, es decir, tomo, dejo, me acerco, me alejo, desde el interior del sistema desde el interior hasta el sistema percepción-conciencia, que es completamente permeable. Es decir, el sistema percepción-conciencia tiene tanto estímulos de lo inconsciente como estímulos del mundo exterior. Mientras el sistema permanece investido de este modo, recibe las percepciones acompañadas de conciencia y transmite la excitación hacia los sistemas némicos inconscientes. Es decir, recordemos, la tablilla de cera sería lo inconsciente, la percepción conciencia recibe estimulación desde lo inconsciente, digámoslo, desde lo aprendido, pero también desde aquello que no conocemos y que al mismo tiempo nos influye, nos determina. A ver, repito, mientras el sistema permanece investido de este modo, recibe las percepciones acompañadas de conciencia y transmite la excitación hacia los sistemas némicos inconscientes, es decir, no solo la percepción conciencia recibe, sino que emite. También es capaz de afectar lo inconsciente y en esto justamente se justifica la interpretación de los sueños. Dice el texto, tan pronto la investidura es retirada, se extingue la conciencia y la operación del sistema se suspende. Nota número 6. Esto concuerda con el principio de la inexcitabilidad de los sistemas no investidos que examino en una nota al pie en el texto Complemento Metapsicológico a la Doctrina de los Sueños. También se los dejo en la descripción. Pero es sencillo, queridos. En el momento en el cual, digamos, nuestra investidura, nuestra energía, nuestra atención se retira de un objeto, ese objeto ya no nos es consciente, pero eso no quiere decir que el objeto no exista. Es justamente como una forma de aproximarnos a la idea freudiana de inconsciente. Nuestro recuerdo puede ser que no lo tengamos presente, nuestro conocimiento, nuestras fantasías, nuestras emociones, etcétera, pero está ahí y nos influye, nos determina inconscientemente. Dice el texto, sería como si el inconsciente, por medio del sistema percepción-conciencia, extendiera al encuentro del mundo exterior unas antenas que retirará rápidamente después que éstas tomaron muestras de sus excitaciones. Eso es lo consciente, digámoslo así. Unas antenitas, así, pup, pup. Estoy tocando la realidad, pero es todo. No estoy apropiándome de la realidad en el momento en el que yo hago algo consciente, justamente porque esa realidad generalmente es una realidad no tan concreta, sino más bien viva. Y de igual manera, el contacto que tiene la percepción conciencia con lo inconsciente es también muy superficial. Es entonces la percepción conciencia establece contacto con dos vidas, digámoslo así. La vida fuera del organismo, la vida en el mundo exterior, y la vida al interior del organismo, desde lo inconsciente anímico. Ambas vidas siendo una cuestión dinámica. Por eso no podemos hablar de que lo inconsciente como tal pueda todo pasar a ser conciencia.
Lo anímico inconsciente se va transformando conforme el tiempo, conforme las experiencias de vida y sin duda también conforme a, ¿cómo decirlo?, la capacidad de cada ser humano conforme al tiempo que está viviendo. Ajá. Dice el texto, por tanto, hago que las interrupciones que en la pizarra mágica sobrevienen desde afuera se produzcan por la discontinuidad de la corriente de inervación y la inexcitabilidad del sistema percepción de ocurrencia periódica. Reemplaza en mi hipótesis a la cancelación efectiva del contacto. Ajá. Es decir, y esto también es algo que el mismo Freud cuestiona. A veces el impacto sí deja una huella en la percepción. Por ejemplo, cuando se nos deslumbran los ojos así, un flash, ¡pau! Y de repente no podemos ver por unos segundos. Pero el triunfo del sistema percepción-conciencia está justamente en que permite siempre recibir nuevos estímulos del mundo exterior y esto también dificulta el contacto con el mundo interior. En el momento en el cual nos hacemos frente a nosotros mismos, como en esa relación que ya tenemos abierta con el mundo, siempre cambiante, siempre receptiva, el psicoanálisis como no una técnica terapéutica, sino como un trabajo sobre la neurosis, resulta ser algo fascinante. Pero regresamos al texto. Conjeturo además que este modo de trabajo discontinuo del sistema percepción-conciencia se basa la génesis de la representación del tiempo. Oh, doctor Freud, también he estado trabajando eso yo. Es que sí, es bellísimo, chicas, chicos, aproximarnos al psicoanálisis no como una doctrina, sino como una ciencia. La incapacidad de que nuestros ojos recuerden, de que nuestros ojos dejen de funcionar al haber obtenido un solo estímulo, es el principio de la representación del tiempo. Dice Freud, conjeturo, pienso, es una hipótesis que bien podríamos ustedes o yo desarrollar. Finaliza el texto con lo que sigue. Si se imagina que mientras una mano escribe sobre la superficie de la pizarra mágica, la otra separa periódicamente su hoja de cubierta de la tablilla de cera, se tendría una imagen sensible del modo en que yo intentaría representarme la función de nuestro aparato anímico de la percepción. Nota número 7. Freud había sugerido esto en el texto Más allá del principio de placer. Se los dejo todo en la descripción y lo había insinuado aún antes en el texto Lo inconsciente. También lo encontrarán en la descripción. Algo semejante sostiene en el texto La negación, donde, sin embargo, es el yo el que extiende las antenas hacia el mundo exterior. Oh, interesante. Vamos a finalizar el texto por hoy, queridas, queridos. Nos vemos en el siguiente texto, que es La negación. Cuídense mucho, chicos, chicas. Bye. Ahí está.